Este video creo que no es para todo el mundo. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible para que al menos la gente pueda entender un poco lo que quiero plantear, pero va a haber personas que naturalmente no van a entender nada, otras que van a estar en desacuerdo y espero que en tu caso puedas entenderlo y quizás te resuelva algunas dudas o por lo menos te hace replantear ciertas cosas. Quiero también dejar en claro que no es la verdad absoluta, esta es solo mi interpretación, es una hipótesis con respecto a la estructura de la realidad y para mí responden muchas dudas que yo me planteo a través de la vida respecto a qué pasa después de la muerte, cuál es el sentido de estar aquí, existe algo más allá de la muerte del cuerpo físico, cómo es ese más allá, porque hay personas que tienen experiencias cercanas a la muerte y viven unas cosas, otros viven cosas bastante diferentes, porque hay factores comunes, en fin. Eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Lo primero, que para mí, desde que tengo uso de razón, porque es algo muy intuitivo, he entendido que la estructura de la realidad es como una suerte de pirámide, básicamente. Nosotros estamos en la base de la pirámide, acá, en esta dimensión tridimensional, espacio-temporal, donde percibimos a través de decodificadores que son los sentidos del cuerpo físico, ojo, vista, olfato, todos los sentidos que nosotros podemos usar para decodificar la realidad. Porque finalmente, por ejemplo, un sonido no es más que una onda de aire que nosotros interpretamos como un sonido. Y así, los colores, todo, finalmente es una interpretación de estímulos externos. Y esa interpretación naturalmente está limitada y está circunscrita básicamente a la realidad que podemos percibir. Pero eso no significa que sea la única realidad, solamente la que podemos percibir es lo que hay y no hay más. Evidentemente hay mucho más, hay animales que perciben de otra forma, que perciben, por ejemplo, como los murciélagos a través de un sistema de sonar, ellos no ven nada, pero entienden que la realidad se constituye de esa forma. Y para ellos esa es su realidad. Por lo mismo, como les decía, estamos en la base de la pirámide, en esta dimensión, que yo me atrevería a decir que es la dimensión más densa, la dimensión más pesada, la dimensión donde estamos más coartados y limitados en la capacidad de percibir. Ahora, ¿es la única realidad? Evidentemente para mí no lo es. Hay otras realidades que interactúan y están aquí con nosotros mismos en estos mismos momentos. Hay muchas cosas que están pasando que nosotros no las podemos percibir. Si nos vamos así como a lo más tangible, entre comillas, ¿no? Estamos rodeados de ondas de radio, ondas de Wi-Fi, todo lo que ustedes quieran, está ocurriendo aquí, pero no lo percibimos. Como si no supiéramos que hay señales de Wi-Fi y entro a mi celular y veo que hay un montón de routers que están con sus señales, no podría saber que eso existe. Diría que eso no existe. No lo puedo ver, no lo puedo escuchar, pero está ahí. Como eso, hay otro tipo de realidades. Como les decía, nosotros vivimos en la base de la pirámide, es la parte más densa y esa es la realidad que estamos acostumbrados a vivir aquí. En esta realidad se perciben emociones, se perciben sentimientos, hay análisis, tenemos una cabeza que está procesando, recibimos información, vamos construyendo sistemas de creencias, tenemos percepciones limitadas y vamos haciendo un constructo de realidad. Y esa realidad se circunscribe a esta dimensión. Pero ¿qué pasa cuando de repente, por ejemplo, nuestros sentidos del cuerpo se aplacan al punto que entramos en un coma, por ejemplo? O tenemos una muerte clínica porque de alguna forma nuestro sistema empieza a fallar, nuestro sistema orgánico, y empezamos a tener otro tipo de percepciones. Empezamos a ver nuestro cuerpo desde afuera, como les pasa a las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, o como se dan en otros casos que pueden ver varias cosas al mismo tiempo, empiezan a tener otro tipo de percepciones y ahí te das cuenta que nuestra conciencia, lo que somos realmente, no radica en el cerebro, no es local, sino que es una conciencia que usa el cerebro como un decodificador para vivir en esta dimensión física, física tangible como lo sentimos acá. Cuando nosotros cambiamos de estado, cuando ya dejamos de percibir con los sentidos del cuerpo físico y empezamos a percibir
de otra forma, con otro tipo de sentidos, entonces empezamos a conectar con otra dimensión o con otro tipo de realidad. Y esta realidad, en principio, es la más cercana a la que tenemos. Podría ser como el segundo escalón, el segundo nivel de esta pirámide. Esta dimensión es una dimensión mucho más sutil, es una dimensión donde lo que es nuestra realidad, esta dimensión donde la materia es densa, es menos densa. Pero cuando nosotros entramos a esa dimensión, esa materia, lo que empezamos a percibir, la percibimos tan real y tan densa como lo que vivimos acá mientras estamos plenamente conectados con el cuerpo físico. Nos resulta muy real. Por ejemplo, cuando tú tienes un sueño lúcido muy claro, por ejemplo, dentro de tu sueño tú lo vas a ver como algo sumamente real. Y no vas a entender o no vas a creer que no es real. Empezamos a vivir en ese plano, en esa dimensión. En esa dimensión, cuando nosotros dejamos el cuerpo físico, la primera fase es una fase de transitoria, es una fase intermedia entre una dimensión y otra dimensión. Esta fase transitoria está súper cargada y muy determinada por nuestros sistemas de creencias, por la mente, por las emociones que hemos vivido en la vida o precisamente las emociones más ligadas al momento en que empezamos a dejar el cuerpo físico. Está muy determinada por eso. Si entendemos que existe, y una forma de graficarlo, básicamente, de poderlo entender, un cuerpo físico, pero también hay un cuerpo mental y un cuerpo emocional. Hay una impronta ahí que nos ha acompañado toda la vida. Ese cuerpo físico, ese cuerpo emocional, esos pensamientos y esas emociones persisten, continúan. El cuerpo físico desaparece o se deteriora, muere, ¿no? Pero este cuerpo emocional y mental, las vivencias persisten. Y la conciencia está clara, está lúcida, se mantiene ahí. Pero con una carga de las creencias y de las emociones. Cuando nosotros salimos de este plano, eh, vivimos una experiencia que yo llamo experiencia ilusoria, donde nosotros estamos empezando a construir una realidad, a vivir en una realidad que es mucho más sutil. Y empezamos a construir esa realidad en función de eso, de los pensamientos y las emociones. Por lo tanto, esa vivencia en ese primer plano va a estar determinada por eso. Si yo me siento muy mal y siento que obré mal y yo creo en el infierno, por ejemplo, y yo creo que me merezco el infierno al momento de morir, entonces yo voy a vivir mi propio infierno. Pero es un infierno ilusorio, es una experiencia que es un constructo de la conciencia en ese plano más sutil. Porque en estos planos más sutiles, en principio, es el construirlos y el crearlos es mucho más rápido de lo que nosotros podemos entender. Aparte que hay percepciones del tiempo distintas. En este nivel, que es una fase intermedia, ¿no? Es una fase ilusoria, nosotros podemos tener lo que llamamos experiencias cercanas a la muerte, donde la mayoría de las experiencias, yo me atrevería a decir, radican más o menos en este espacio. Por eso hay personas que ven, por ejemplo, ángeles. ¿Por qué? Porque en el fondo empiezan a percibir otra realidad, puede haber una intervención de una conciencia que esté ya en el segundo escalón de la pirámide, baja a esta fase ilusoria entre la realidad física de acá y este segundo nivel, y se presenta, por ejemplo, para ayudarte en el tránsito, y como tu constructo mental asocia, por ejemplo, a esa entidad con un ángel, lo va a ver como un ángel, le va a dar forma como de ángel. Lo mismo parientes o lo que sea. Vas a vivir esta realidad de esa forma. Y si tú tienes la conciencia tranquila, vas a tener un buen tránsito, vas a sentir que estás viviendo una experiencia increíble. Hay personas que tienen experiencias cercanas a la muerte y no son tan gratas, pero es lo mismo, es el ruido mental de su partida. También por eso vemos que las personas que son bien religiosas normalmente tienden a tener experiencias religiosas. Y las SM del mundo occidental, que es más bien católico, cristiano, va a tener más o menos ese tipo de experiencias, y los que son de otras corrientes, qué sé yo, gente de la India, va a haber otro tipo, quizás deidades, otro tipo de experiencias
que podríamos llamar espirituales mezcladas un poco con religiosas, porque está el constructo mental, la interpretación, venimos saliendo recién de la estructura base, ¿no? Del mundo tangible. Vivimos esta experiencia, estamos en esta fase, y en la medida que vamos viviendo en esta fase ilusoria intermedia, vamos entendiendo un poco más la realidad que estamos comenzando a vivir, este nuevo nivel. Y eso es porque se va acomodando todo lo que son tus pensamientos, tus emociones, tus vivencias, lo que experimentaste aquí, empiezan un poquito como a decantar. Es como si se fueran como diluyendo un poco estas estructuras que son resabios de la experiencia aquí, en este primer nivel, y empezamos a percibir y a entender la realidad desde otro prisma. Y ahí pasamos como a un segundo nivel. Esta fase ilusoria intermedia va a estar muy determinada por tu experiencia aquí. Si hay personas que tienen como la claridad, la lucidez de entender lo que yo estoy explicando, si hay personas que tienen la capacidad, por ejemplo, de tener experiencias durante los sueños lúcidos y tener claridad, que están viviendo este tipo de experiencias, están familiarizados más con lo que yo estoy planteando. Por lo tanto, esa fase ilusoria va a ser menor. Pero si son muy materialistas, están muy determinadas por la estructura de la materia y están son muy rígidos en términos de sus sistemas de creencia, esta fase ilusoria va a ser un poquito más extensa. Una vez que se empieza a empapar de esta nueva realidad y empieza a tomar conciencia de esta realidad, entonces pasa a un segundo nivel, que es un mundo, paralelo a este, pero bastante parecido a este mundo. Las experiencias que se viven ahí son muy parecidas a este mundo. Ya hay otro tipo de forma de vivir la vida, ya no tan similares en el sentido de cómo constituimos el mundo de la materia. Las emociones son distintas y la claridad de lo que se vivencia es más grande. Las personas o los seres o las conciencias que están en este mundo van a empezar a vivir en función de, llamémoslo, vibración, o de lo que tienen que aprender, básicamente. Entonces va a haber mundos que tienen ciertas características, otras características. No hay un solo mundo, hay muchísimos mundos en este segundo nivel, ¿no? Los que están ahí normalmente tienen muy claro que están viviendo esa experiencia y tienen claro, a diferencia de nosotros, lo del primer nivel. Ellos viven en una realidad que es mucho más sutil que acá. Por lo tanto, desde nuestra capacidad de sentidos físicos aquí no podemos percibirlos, pero ellos sí nos pueden percibir a nosotros, porque tú puedes bajar desde ese segundo nivel al primer nivel de la pirámide y puedes ver lo que está ocurriendo ahí en el mundo de la materia, pero la gente que está en el mundo de la materia no lo puede percibir porque es imperceptible, porque es un mundo muy sutil. Entonces, cuando yo digo bajar, me refiero, es una forma un poco metafórica de decirlo, no significa que ellos estén arriba y nosotros abajo, sencillamente son dimensiones diferentes, pero que de alguna u otra forma todas están conviviendo en el mismo plano. Cuando las personas están en esa dimensión, siguen sus procesos de desarrollo, cometen errores igual que aquí, pero hay más lucidez, hay más claridad, hay más entendimiento del sentido de la vida, no están tan a la deriva como aquí. Y avanzan en sus procesos de desarrollo tal cual como lo hemos venido haciendo aquí. Y en ese plano, las personas pueden planificar y volver a vivir la experiencia aquí, porque es una experiencia que les ayuda a nutrirse y a avanzar en su propio crecimiento conciencial, de vivir experiencias. En ese nivel están claros lo que está ocurriendo aquí, qué pasa con las personas que quedaron aquí, cuáles son sus familias, sus círculos, por qué están aquí. Hay otros que están allá, que ya pasaron por aquí. Se empieza a planificar y entender cuál va a ser la próxima experiencia, si es que se deciden hacer la experiencia o no.
pueden elegir quedarse mucho tiempo en ese espacio y después volver. Hay algunos que sencillamente no se van a quedar mucho tiempo en ese espacio, sino que van a ir a otro espacio, a otro nivel. Pero hay otros que, dependiendo de el desarrollo de la conciencia y de la experiencia que tuvo aquí, quizás van a estar muy poco tiempo en ese espacio y van a volver nuevamente acá, ya sea voluntaria o un poco impulsada por las conciencias que trabajan en ese plano, ¿ok? Cuando nosotros conectamos normalmente, por ejemplo, sensitivos y pueden ver parientes fallecidos y todo eso, normalmente son parientes y personas y conciencias que pasaron por aquí y que están en este mismo nivel, en el segundo nivel, digamos, ¿ok? Todos los del segundo nivel sí saben lo que está ocurriendo en este nivel. Nosotros no podemos acceder a ellos de forma tan directa, o no todo el mundo. Pero hay un tercer nivel y los del segundo nivel no pueden acceder al tercer nivel. Pero sí los del tercer nivel pueden acceder y entender lo que está ocurriendo en el segundo nivel de la pirámide y, por supuesto, en este nivel. Ese tercer nivel es un nivel de conciencia aún más desarrollado, donde lo que tiene que ver con la materia es cada vez menos densa, es más inmaterial, es más espiritual, por decirlo de alguna forma, es más sutil. Y en ese mundo ya nos vamos un poquito alejando de la estructura que nosotros entendemos como la realidad o lo que estamos acostumbrados a entender del mundo de la materia, del mundo físico. El segundo nivel es físico, es muy parecido aquí, pero tiene ciertas características propias, pero sigue siendo un mundo muy físico. El tercer nivel también, todavía hay resabios, también hay una estructura de materia, pero mucho más sutil. La conciencia es mucho más libre y puede obrar y hacer muchas más cosas en ese mundo, y hay un nivel de entendimiento muchísimo mayor. En ese nivel se entiende más las vivencias y los procesos que ha tenido esa conciencia en el primer nivel, en el segundo nivel y ahora está en el tercer nivel. Entiende más cuál es el sentido de los procesos. Esas personas, esas conciencias que están en este tercer nivel, pueden ayudar y amparar o guiar, en cierto modo, a las personas del segundo nivel y, por supuesto, también a las de esta realidad, ¿no? Del primer nivel. Son conciencias más evolucionadas, como les digo. Pero esas conciencias no pueden percibir a las del cuarto nivel, que están por sobre ellas, ¿no? Por lo mismo, porque el siguiente nivel es un nivel donde la materia ya prácticamente no existe como la entendemos nosotros aquí. Tampoco lo que tiene que ver con el espacio-tiempo ya es un nivel que para nosotros, desde nuestra perspectiva, es muy difícil de entender, pero donde esas conciencias están muy plenas, están muy lúcidas, entienden los procesos y muchas veces pueden ayudar a las conciencias de los otros niveles hacia abajo, de los tres niveles hacia abajo, pero lo van a hacer de formas distintas. Quizás ya no, su intervención ya no es individual, no es como voy a aconsejar a esta conciencia que está viviendo una experiencia, sino que ellos ya a ese nivel empiezan a actuar más como a nivel más macro, más a nivel de conciencias globales, o a grupos humanos más grandes, o incluso ya trabajan a nivel de la misma estructura de la realidad, de la naturaleza, cómo funciona. Tienen otro tipo de trabajos y de asistencia a omisiones si es que las tuvieran, ¿no? Bueno, pero en este nivel, en el fondo, lo que empieza a ocurrir es que tienen menos sensación de individualidad, se mezcla la experiencia individual, pero ya es parte de la experiencia colectiva. Se empieza a dejar el concepto de individualidad y empieza a ver como un concepto más de que soy una conciencia que ha vivido una experiencia individual, la mantengo y todavía mantengo mis rasgos individuales, pero también estoy mucho más integrado a todas las conciencias. De cierto modo empieza a construirse un concepto o una forma de entender la realidad más bien colectiva.
Después pasamos a otro nivel donde estas conciencias que yo les acabo de decir de este nivel no perciben a las del siguiente nivel, porque es aún más sutil, aún menos material, es, es una realidad mucho más clara, mucho más lúcida, es una realidad donde esa conciencia puede bajar todos los escalones, percibe todos los niveles hacia abajo, puede entender lo que está ocurriendo a nivel micro, lo que está pasando con un ser humano y también entiende más lo que está ocurriendo a nivel macro. En estos niveles ya la individualidad ha ido cada vez modificándose. Ya no se siente como un ser individual y único, sino que entiende que vivió una experiencia individual, la ha ido procesando, pero ya está integrado a una red mucho mayor de conciencias que empiezan a constituir un todo. En este nivel ya prácticamente la estructura física no existe. Ya no hay estructura física. Y se vive desde la conciencia plena, básicamente, desde la lucidez plena. Después tenemos otros niveles. Yo empecé a decir un nivel, dos niveles, tres niveles dentro de la pirámide, pero no es que exista como un nivel así o un número de niveles determinados. No sé cuántos niveles existen, la verdad, pero entiendo que es una forma fácil de podérselos graficar como niveles, ¿no? Puede haber miles o millones de niveles, no lo sé. Lo único que sé es que mientras más se asciende, por decirlo de alguna forma, en esta pirámide de estructura de realidad, eh, más capacidad se tiene, menos percepción del individuo como una unidad se tiene, manteniendo toda la experiencia, procesando toda la experiencia, entendiendo todo lo que se ha vivido, teniendo una visión mucho, mucho, mucho más global de lo que está ocurriendo en toda la estructura hacia abajo, entendiendo lo que está ocurriendo con cada uno de las conciencias que viven experiencias, y cada vez es una realidad más lejana a la estructura de la materia. Que hayan otro tipo de estructura, no lo sé. Ya, la verdad ahí no llego hasta ahí. Pero entiendo que, por lo menos desde la estructura del mundo de la materia, es menos materia y es más conciencia, es más espiritual, es un mundo más desde ahí, desde la lucidez absoluta y plena. Y si vamos escalando, escalando y escalando y vamos subiendo en esta pirámide, finalmente vamos a llegar a un punto donde ya no hay ninguna individualidad. Cada una de las experiencias que se ha vivido desde el primer nivel, desde lo que estamos aquí hasta arriba, todos los procesos y todas las experiencias están asimiladas, procesadas, integradas. Hay una lucidez total y completa de la vivencia en toda esta escala evolutiva, por decirlo de alguna forma. Pero en ese punto ya no hay una sensación de separación. Ahí es solo una conciencia global que concentra todas las experiencias que se han vivido aquí y en otros mundos, porque este no es el único mundo. Este no es el único mundo ni es la única realidad. Como ustedes ya saben, como les he explicado, hay distintos tipos de dimensiones, ¿no? Pero también hay distintos mundos. En esta misma dimensión, en la dimensión 3D, lo que nosotros tenemos, también hay otros mundos paralelos, hay otros planetas habitados. Este no va a ser el único. Y esta pirámide se gesta desde este planeta. Aquí lo limitamos a este planeta porque es lo que conocemos aquí, pero no tengo dudas que hay muchos planetas habitados en esta misma dimensión que empiezan a constituir esta pirámide. Y después hay otro nivel, y en ese nivel también hay muchas realidades, y así. Pero finalmente todo converge en esta conciencia global suprema que concentra todas las experiencias individuales que se han ido construyendo en todos los mundos del universo. Todas las evidencias las concentra, las procesa, las incorpora, las vive
pero finalmente es una unidad del todo, es la unidad del universo mismo y de todas las experiencias del universo. Y es la fuente primaria de todo finalmente. Es lo que podríamos llamar Dios, por ejemplo. Ese es el concepto, de ahí viene. Y por lo mismo, Dios es capaz de percibir todas las realidades, porque es la cúspide de la pirámide. Puede percibir todas las realidades independientes de la realidad que sea, si una realidad mucho más espiritual o una realidad completamente material como la que vivimos aquí. Entonces, eso es lo que quiero explicarles. Ese es el sentido, y ustedes dirán, pero ¿cuál es el sentido? Si Dios es perfecto, ¿por qué entonces tiene que hacer todo esto? Sencillamente porque Dios, desde mi perspectiva, está en un proceso y continuo desarrollo. Porque Dios está viviendo las experiencias en cada uno de nosotros, en cada uno de los seres vivos del planeta, en cada animal, en cada planta. Cada uno de nosotros es un fragmento de Dios viviendo esta experiencia, viviendo una experiencia aquí, finita, obviamente, porque vivimos en esta dimensión del mundo de la materia donde todo se degrada y se acaba, pero entendiendo que esta conciencia, que no es local, que finalmente es el fragmento o la parte de Dios que está en nosotros, vive procesos y se va nutriendo, enriqueciendo, y cada vez es una entidad más poderosa, con más vivencias. Es un continuo aprendizaje, continuamente se está nutriendo. Y por lo mismo, cuando uno dice, Dios está en nosotros, sí, Dios está en nosotros porque cada uno de nosotros lleva a Dios dentro, porque somos parte de Dios. Nosotros no somos más que Dios viviendo experiencias aquí, un fragmento de Dios, muy limitado en esta realidad, muy limitada. Pero nos queda mucho camino por delante, mucho camino por delante. Y hay algunos que están en el segundo nivel y pueden después volver al primer nivel, pero ya tienen un nivel de lucidez mayor. O quizás uno del tercero o cuarto nivel puede de repente volver aquí a vivir la experiencia, pero va a tener más lucidez, va a tener más claridad, va a entender cómo son estos procesos, qué es lo que se vive, por qué estoy acá, cuál es el sentido de la vida. Y se conectan normalmente con esos recuerdos de experiencias. Por eso hay personas que viven las experiencias de forma natural. Por eso son capaces muchas veces de construir realidad. Por eso son capaces de tener un entendimiento sin ninguna formación de nada. Nacen con esa capacidad de recordar lo que fueron, lo que son. Tienen la capacidad de entender cuál es el sentido de esto. Hay más lucidez, hay más claridad. Pueden conectar de repente con otras dimensiones más sutiles porque de alguna forma, están más familiarizados con este tipo de vivencias, y tal vez porque su misión, porque algunos todos bajamos o todos empezamos a vivir experiencias aquí con un sentido. Quizás el sentido para ellos en el fondo es mantener cierto recuerdo para poder tener claridad y poder quizás potenciar o ayudar a las personas que están viviendo en este mundo este tipo de experiencia, para que algunos, los que resuenen con lo que se plantea, puedan ir teniendo más claridad y ir avanzando más en los procesos de desarrollo de conciencia, ir avanzando más en estos niveles, ¿no?, de escala, para ir siendo cada vez menos materia y cada vez más nutriendo más de experiencia a la fuente, que somos finalmente nosotros mismos. Espero haber sido claro. Tenía ganas de hacer esto. Cuéntame tú si resonaste con lo que planteo, si te hace sentido o no. Me encantaría leerte y nada. Ojalá que te sirva o te sea como un poco clarificador, o al menos te responda algunas consultas, dudas o preguntas, cuestionamientos que te ha hecho durante la vida. ¿Ok? Si sabes de alguien que este video le podría ayudar o le podría interesar, también compárteselo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chicos.